En Memorias que Perduran de hoy vamos a tener una entrevista con un ingeniero eléctrico y mecánico. Decir que él estudió en la Universidad Mayor de San Simón, luego trabajó como ejecutivo de la Empresa Nacional de Electrificación durante muchísimos años, pero también se incorporó a la Universidad Mayor de San Simón, la Facultad de Ciencia y Tecnología. Estoy hablando del ingeniero Roberto Pacheco García, con quien tendremos el gusto de desentrañar esta semblanza de vida en estas memorias que perduran, que nos posibilita precisamente desarrollar esta acción. Ingeniero Roberto Pacheco, quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran. Su saludo inicial para el público que verá el programa a través de Facebook y a través de YouTube. Bueno, yo muy complacido, muy satisfecho de poder asistir a esta reunión para revisar algunos datos de nuestra propia vida, que bueno, ¿quién mejor que el que ha vivido para rememorar los datos y enaltecer algunos valores, especialmente el de la Universidad Mayor de San Simón, a quien todos nosotros le debemos mucho y por supuesto estamos muy agradecidos. Ingeniero, primera pregunta, así de rigor. ¿Dónde ha nacido? Bueno, mi lugar de nacimiento es un cierto motivo de orgullo porque se trata nada más y nada menos que de Toro Toro, ese lugar arqueológico súper turístico, etcétera, etcétera, que ha dado mucho que hablar a nivel mundial. Bueno, ese es mi lugar de nacimiento, así que soy potosino. Pero Potosí misma, la capital y varias de sus localidades, he estado visitando, conociendo en el curso de mi vida, porque Toro Toro, como ustedes saben, está más conectada con la ciudad de Cochabamba, así que prácticamente soy un cochabambino, pero trasplantado. Ajá. Bueno, Toro Toro, en realidad, como ha señalado, está ubicado en el norte de Potosí, pero curiosamente, por razones estratégicas, tal parece que Toro Toro estuviera ubicado en Cochabamba. Ese criterio es relativamente generalizado. ¿Qué recuerdos tiene de Toro Toro, de su infancia? Bueno, de mi infancia lo principal que recuerdo es la dificultad de llegar a Toro Toro, aunque sean 136 kilómetros desde acá, desde Cochabamba. El trazo del camino, digamos, es de muy antiguo. Es el mismo trazo que ahora está asfaltado hasta el río Caine, etcétera. Pero esa dificultad, siempre pensábamos, si el río nos dejará pasar y pasaremos el río, y varias veces hemos tenido que rodear el río por Siquimira, por Vila Vila, y aparecer en Cochabamba con el tren que venía de Vila Vila. Entonces, estos recuerdos son muy gratos, muy interesantes, como algunos pueblos han estado un poco abandonados, un poco olvidados, digamos, y bueno, actualmente eso ha cambiado, digamos, de una forma total, porque ya raya en primera clase, digamos, lo que existe en Toro Toro ahora. Incluso llegar a Humajalanta, por lo menos hasta el año 2001 en adelante, era dificultoso, había que ir a pie. ¿Ha llegado usted a Humajalanta? Sí, y lo interesante es que cuando recuerdo la infancia yo no fui ni al Vergel, ni a Humajalanta, ni a Huacasenga, porque era muy chico, pues, y no me querían llevar. Entonces, ya después he ido conociendo esto y claro, ya con bastantes facilidades, aunque la última vez que he estado allí, en Ciudad Ita especialmente, me ha costado, pero un esfuerzo enorme.
a pesar de tener vehículo y demás cosas, ¿no? Pero claro, el turismo allá en Torotoro es excelente, es de la mayor calidad. Y la gente de allí, bueno, yo no me identifico mucho con los de allí, a pesar que soy torotoreño también, pero claro, vivimos vidas muy distintas. Es muy afable digamos, siempre está atenta a todas las necesidades del turista. Al final yo he aparecido como un turista más por allí. Bueno, ¿y a qué edad deja Toro Toro? Bueno, eso ni siquiera cumplí años, pues un año podría Oh, ser. ya. Por eso es que dije que mi vida se desarrolló prácticamente en Cochabamba. Mis padres decidieron venir aquí a Cochabamba a buscar nuevos rumbos. En fin, la conexión con Toro Toro ha estado siempre presente desde hace muchos años. Y aquí desarrollaron toda su vida y, bueno, toda la vida que les quedaba. Y, bueno, por mi parte, hice también lo que era propio de a mi persona. De hecho, el dejar Toro Toro y vivir plenamente en Cochabamba, seguro que le ha dado la posibilidad también de ser hincha del Wilstermann. Ah, sí, por supuesto. De los hinchas más antiguos, diría yo, porque entre mi entorno familiar habían varios que trabajaban en el Joy Aero Boliviano, en ese Joy glorioso de hace 50 años, ¿no? Porque el Joy de ahora, bueno, se debate entre un título de propiedad y unas acciones que nadie les compra, etcétera, etcétera. Es otra realidad. Pero hace 50, 60 años realmente el Joy era pues lo más representativo que teníamos en Cochabamba. Y mis familiares que trabajaban por allí, y bueno, incluso me llevaban a los entrenamientos en pleno aeropuerto, ¿no? Así que todo eso no era ajeno a mi vida infantil. ¿Y en qué lugar radicó en Cochabamba en aquel tiempo? En ese tiempo, inicialmente, década del 50 especialmente, estaba yo en la Avenida República. Ajá, Claro que en ese tiempo la Avenida República no tenía la pinta que tiene ahora, ¿no? Que claro, claro. doble vía, que esto, que el otro. Era apenas un caminito que conectaba la calle Lanza con la calle Antesana y siguiendo el borde del Cerro San Miguel. Así que el Cerro San Miguel era mi refugio, mi dominio. Así que ahí empecé, después un poquito más tarde me vine aquí al centro de la ciudad, en la Antesana, entre Bolívar y Sucre, muy cerca de la San Simón. Un acercamiento muy físico ya, y lo que también me llevaba a pasear en los campos de San Simón. Seguramente de ese tiempo algunos se acuerdan, ¿no? Cuando lo que es la Facultad de Tecnología, lo que es Economía, eran grandes jardines por los que uno podía pasear en bicicleta, pero muy agradablemente. Ujú. Los cambios que se han dado a lo largo del tiempo, entonces están en su mente. Sí, 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 realmente yo agradezco a Dios tener tan buena memoria y desde tan lejos, ¿no? Porque Mm. cuando hablo especialmente a mis alumnos en San Simón, para ellos es ciencia ficción lo que les hablo, ¿no? De hace 30, 40 años que Mm. habrá pasado, será. Y bueno, yo les desafío siempre, ¿no? A buscar en la hemeroteca, buscar en los periódicos y verificar lo que les está diciendo. Porque claro, no tienen por qué aceptar una verdad que les dice su profesor, por muy respetable que sea. Claro. ¿Y qué recuerdos tiene de aquella época ya de niño? Bueno, mis recuerdos de la escuela Carrillo, donde estudié, Mm. son muy gratos porque, bueno, así de escolar, iba desde la Avenida República hasta la Escuela Carrillo a pie. Eso a mí me parece una cosa impresionante, ¿no?
porque ahorita o después yo a mis hijos no les he dejado caminar tanto, tanto camino así solitos. Pero en ese tiempo lo hacía nomás y iba hasta la Carrillo, y de la Carrillo son muy lindos mis recuerdos. Al principio, bueno, ni mis papás ni yo sabía que daban premios, daban diplomas. Yo no sabía nada, iba a la escuela a estudiar y me visitó mi maestra en mi casa. Señorita, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Y había sido que no recogí mi diploma. Ah, Entonces, ¿qué diploma? ¿Cómo es la cosa? Y bueno, todos los años siempre me daba un diploma y estaba muy, muy satisfecho de eso. así es que era un chaipiri, como decíamos en aquella época. Bueno, esa partecita de Alpiri, no sé, yo me distraía mucho y me divertía mucho. Pero tenía una memoria gráfica impresionante, ¿no? Así que lo que decía la profesora se me quedaba como que de por sí. Y entonces cuando preguntaban en los exámenes o bueno, cualquier evaluación, bueno, yo estaba listo siempre para contestar rápido y a veces era el único que contestaba, así que por eso que mis calificaciones eran más altas. Ujú. Y el colegio secundario. En el colegio estuve en el Colegio Nacional Sucre, ya cuando nos vinimos al centro de la ciudad, así que mi colegio quedaba a una cuadra de mi casa, pues muy cerquita, Mm. y terminé en el Colegio Mayor Rocha. Estas dos vivencias también muy interesantes porque al Colegio Sucre llegué saltando un curso, de quinto pasé a primero de secundaria. Y la verdad que yo no tenía muchos consejos en mi casa, no se preocupaba mucho. Dice que hay que hacer esto, haz. Bueno, yo hacía. Y en el primer curso de secundaria tuve problemas para pasar de curso, pero como que les caí simpático a algunos profesores, entonces me tomaron exámenes extra, etcétera, y pasé nomás. Pero a partir del segundo curso no soltaba el primer lugar. Así que estaba muy bien en el Colegio Sucre y después en el Colegio Rocha también. Así que son muy gratos los recuerdos que tengo de allí. ¿Qué recuerdos tiene de la rivalidad que existía entre los estudiantes del Colegio Sucre y el Bolívar? Bueno, tremendo pues, porque en la época que yo estaba allí no había muros separatorios, nada por el estilo. El patio era para todos, como se dice, ¿no? Ujú. Pero una parte del patio era para nosotros del Sucre y la otra para el Bolívar. Pero nosotros no teníamos, por ejemplo, frontoncito, así, pequeños frontones ahí, ¿no? Y para ejercitarse un poco. Entonces nosotros invadíamos nomás pues el otro lugar para ir al Bolívar y nos votaban cada vez que podían, etcétera. Y bueno, los partidos que hacíamos por campeonato eran a muerte también, bueno, una rivalidad que bueno, ambos colegios querían ser los primeros, los más importantes, etcétera. Y bueno, pues con el tiempo me he dado cuenta que los dos colegios eran grandes colegios, no tenían por qué pelear la primacía, ¿no? Porque Ujú. ambos eran grandes colegios. Y, ingeniero, ¿y usted hizo deporte estando en el colegio? Sí, el fulbito siempre he practicado y el atletismo, tanto que en algunos años califiqué para los 100 metros acá en el estadio. Lamentablemente me lesioné porque podía haber ocupado el podio realmente en 100 metros, tenía muy buenas cualidades, pero en uno de los entrenamientos sufrí un estiramiento en la ingle y ahí se terminó la carrera atlética. Y luego, ¿cómo es que decide estudiar ingeniería eléctrica y mecánica? Bueno, en ese tiempo, principios de la década de los años 60, uno tenía que ser médico, tenía que ser abogado,
o mejor, ingeniero. Todo el mundo sabía que ser ingeniero era mejor, pero la gran dificultad era que ingeniería no se podía estudiar acá en Cochabamba, ¿no? No había carreras de ingeniería. Entonces, en mi casa fue todo un debate. Bueno, vas a tener que ir a Oruro o a Potosí o a La Paz. Bueno, un debate durante el último año, y como salí primero también en el curso, como que en mi familia no había argumento para ponerme un obstáculo, ¿no? Entonces, bueno, vas a ir a La Paz. Ajá. Y me fui a La Paz y en la UMSA estudié ingeniería eléctrica. Y la ingeniería mecánica viene como una cosa que también la familia, especialmente mi mamá, se enteró que yo también andaba bien en la Universidad de San Andrés y me dijo, ¿y por qué no estudias otra carrera más? Lo cual parecía una misión imposible, ¿no? Pero al final dije, bueno, si esto le complace a mi mamá, ¿por qué no voy a hacerlo? Entonces pude terminar las dos carreras en esa universidad. Una en la UMSA en La Paz y otra en San Simón. En San Simón ya la parte de especialidad, Ah, ya. porque ya vine como ingeniero formado a San Simón y Mm. bueno, tomé cursos de docencia, bueno, y como docente de matemáticas, porque en matemáticas empecé, e incluso di geometría descriptiva en arquitectura. Ujú. Bueno, un poco de casualidad, ¿no? Porque los que dirigían la universidad en ese tiempo eran amigos que habían venido de La Paz y me dijeron, ayúdanos, porque no había quien dicte ni siquiera la materia. Entonces, bueno, pero es muy difícil que esto, que lo otro, sí, pero tienes que ayudar porque no es cuestión que estés dando álgebra, eso da cualquiera, que esto, que el otro. Bueno, entonces me animé y ahí hice una carrera en matemáticas acá en Cochabamba. Ajá. Ingeniero, en los finales de la época del 60 y bueno, el septenio, como conocemos, de la dictadura de Banzer, ¿ha implicado en alguna manera algún perjuicio en su formación académica? Bueno, la verdad es que digamos, el golpe del 71 a mí me agarró trabajando en Corani. Mm. Y Corani, bueno, a pesar de la proximidad, apenas 80 kilómetros aquí de la ciudad, es un lugar remoto, pues, para los políticos. Así que no sufrí prácticamente nada del golpe y mis amigos, bueno, cuando iba a La Paz, venía aquí a Cochabamba, siempre compartía con ellos y me decían, ¿no? Tú eres un traidor, porque digamos, de acuerdo con mi trayectoria, yo debería estar preso, debería haberlos acompañado en varias de sus dificultades, etcétera, etcétera. Y yo les dije, yo no soy ningún traidor, la cosa es que me he entrado a trabajar en un campamento y del campamento nadie se acuerda, o se acuerdan cuando se corta la luz, y como no hemos cortado la luz, bueno, pues entonces no se han acordado de mí. Así que, bueno, me sirvió como un refugio la planta hidroeléctrica de Corani, porque ese trabajo, bueno, lo venía desarrollando formándome como ingeniero y además completamente apartado de la política. Eso me ayudó mucho, porque finalmente hice un trabajo profesional y no tuve dificultades de orden político. Ya. Ya concluida su formación académica, entonces empieza trabajando en Corani. Correctamente, sí. Mm. Allí he empezado como profesional porque en La Paz, cuando estaba todavía en la UMSA, tenía bastante trabajo como docente. Y al llegar acá a Cochabamba también tenía trabajo como docente en matemáticas. Así que Ajá. la docencia era, bueno, algo que siempre me ha gustado y nunca he querido dejar. Pero claro, entrando al campamento no había las cosas virtuales como hay ahora, ¿no? Que Claro. puede dar una clase desde cualquier lugar del mundo, pero en ese tiempo no. Entonces, el tiempo que yo no podía estar presente acá en Cochabamba,
no me dedicaba a la docencia. Ujú. Pero también en su currículum aparece como ejecutivo de la Empresa Nacional de Electrificación. ¿Qué aportes, qué recuerdos tiene de esta actividad laboral? Bueno, muy bueno también mi paso por la Empresa Nacional de Electricidad. Empecé, como decíamos, en Corani y mi carrera fue continua allá, porque después me vine a Cochabamba y pude compartir el trabajo de empresa con el trabajo de docencia en la San Simón. Sí, no. Al principio, como jefe de planta en Corani, era un cargo ejecutivo, sí, pero no muy importante. Después fui jefe de subestaciones, jefe de transmisión, después asistente ejecutivo de la subgerencia de operaciones, gerente de operaciones interinamente, etcétera. Eh, y después, una de las cosas importantes que marcó mi vida profesional fue que me designaron como responsable de la nacionalización de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica de La Paz. Ujú. Aquí sí había que lidiar con políticos, había que lidiar con negociantes, etcétera, etcétera. Y realmente esa fue la base sobre la cual se han hecho las nacionalizaciones posteriormente acá en los años del proceso de cambio. Y así que eso me parece que ha sido lo más interesante como ejecutivo. Como profesional, realmente me marca la vida San Simón, porque allí he Ujú. tenido los mejores logros y los mejores frutos también, porque Ujú. en este momento varios de mis exalumnos son presidentes, gerentes, etcétera, de varias empresas, no solamente en el ámbito de la Nacional de Electricidad, ¿no? Muchas empresas. Y otra cosa muy satisfactoria es, bueno, mantengo todavía cierta conexión así por correo electrónico y por Face también, por el Facebook, con otros exalumnos que están también de ejecutivos y técnicos, desde Francia hasta Brasil, hasta Argentina, etcétera. Entonces, cuando yo les hablo de esto a los alumnos acá en San Simón, piensan que les estoy contando alguna cosa para estimularles, pero que no es verdad, pero es la purísima verdad. Yo puedo poner nombres, apellidos, fechas, etcétera. Ujú. ¿Y qué es lo que les cuenta a los estudiantes? Bueno, de que hay que estudiar y el que estudia conscientemente lo que les estamos enseñando, porque esto hablo en plural, no solamente van a recibir enseñanzas de mi persona, sino de otros docentes, colegas también, que son de mucha capacidad, que aprovechen, que lleguen a un conocimiento tan profundo como les sea posible, porque de esta manera ellos más adelante pueden ser aquellos de los que yo hablo, ¿no? Ejecutivos de una empresa o técnicos en el exterior, etcétera, etcétera, porque una cosa que yo también les enfatizo es que la ingeniería eléctrica se practica desde China hasta Estados Unidos y desde Estados Unidos hasta la Patagonia, ¿no? Es la Claro. mismísima ingeniería eléctrica que se hace en todo el mundo. Entonces, uno puede trabajar en cualquier parte. Y en mi caso mismo, yo he tenido oportunidad de trabajar en Europa, en Estados Unidos, en México, etcétera. ¿Por qué? Porque uno encaja al tiro en cualquier lugar. Y cuando uno es especialista, siempre hay un lugarcito, bueno, y le hacen espacio a veces, ¿no? A veces no están buscando personal, pero uno dice, quisiera trabajar acá. Entonces ayudamos con esto. Un trabajito que parece temporal. Siempre hay lugar para el que ha estudiado, el que se ha sacrificado por su formación universitaria. Eso es lo que les recalco a mis alumnos. Ujú. ¿Y cómo es que compatibilizaba su tiempo estando en la empresa de electrificación
y además la universidad. Bueno, eso en momentos era un poco difícil. Bueno, por lo menos en mi caso, desde muy temprano yo podía hacer mi agenda semanal, viaje a La Paz, viaje a Sucre, viaje a Potosí, viaje a Santa Cruz, etcétera, etcétera, y acomodar en el tiempo que no tenía clases y llegar para el tiempo que tenía clases. O sea que es una agenda muy apretada, pero muy ajustada para no fallar en San Simón. Y bueno, se debe recordar, o se van a acordar algunos colegas también cuando me estén escuchando esto, que por temporadas, cuando estuve en Suecia, por ejemplo, cuando estuve en Brasil, bueno, antes esto de hacerse suplir en una materia era mucho más fácil que ahora. Ahora es todo un procedimiento que nadie quiere hacer. En ese tiempo yo charlaba con mis amigos y les decía, tú haces la suplencia, hablaba con la dirección de carrera, todo bien, perfecto, los alumnos también tranquilos, y bueno, lo que salga para mí como cheque de la universidad, etcétera, etcétera, te lo voy a pasar. Y ellos estaban felices porque yo siempre cobraba antigüedad y demás cositas, así que les salía negocio también a ellos, ¿no? Y algunos tiempos así, temporadas, 3 meses hasta 4 o 5 meses, he hecho ese procedimiento, pero lo que quería siempre era acortar lo más posible esos periodos, porque, bueno, siempre me ha gustado la cátedra, así que de eso nunca me voy a arrepentir. ¿Hace qué tiempo está en San Simón? Bueno, en este momento debo estar entre los 5 más antiguos de San Simón, porque llegué pues muy joven, de Ajá. 24 años. Entonces, cuando uno empieza a los 24 años, pasan 50 años y sigue como yo en actividad, ¿no? Entonces, mi antigüedad es más de 45 años. Es tremenda mi antigüedad. Y yo admiro a algunos colegas que han recibido homenajes, etcétera, por sus 40 y más años acá en San Simón. Los admiro porque realmente ellos han hecho un trabajo tesonero y exclusivo. No como mi caso, porque alguna vez que estuve afuera también, no siempre en la Nacional de Electricidad, estuve de consultor, de gerente de empresa, director de empresa, etcétera, etcétera. He estado siempre haciendo otras actividades aparte de la docencia. Entonces, como que eso me parecía más dinámico y menos insoportable que hacer una sola cosa en la vida, ¿no? Pero yo les admiro a varios colegas que casi tienen la misma antigüedad que yo y lo único que han hecho es enseñar en San Simón. Es admirable su trabajo. Ingeniero, ¿y en qué circunstancias se vincula a San Simón? Bueno, llegando a Cochabamba me fui a Corani, así que ahí no tenía nada que hacer. Pero de Corani salí después de un año o menos, no estuve mucho tiempo. Y apenas, bueno, en ese tiempo yo compartía con amigos quizás demasiado, así que teníamos nuestra mesa ahí en el Prado ya exclusiva. Y bueno, ¿tú qué haces? Me dedico a esto. ¿Y tú qué? Yo estoy en San Simón, pues me han agarrado y no sé qué hacer. Me están faltando docentes, que esto, que lo otro. Tú puedes ayudarnos, me parece que has sido docente en La Paz. Y así empezó, ¿no? Me invitaron y después me tomaron examen de competencia después de algunos años. Después de, bueno, ya estaba 5, 10 años de servicio, me parece, y bueno, llegó el tiempo de dar examen de competencia y me gustó porque, bueno, gané, porque si no hubiera ganado ya, ¿qué hubiera sido, no? Pero eso consolidó, digamos, mi trabajo docente. En aquel tiempo, ¿cómo era la Facultad de Tecnología? Bueno, al principio era la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. No, Naturales. no había Facultad de Tecnología, Ah, eso ya recién fundamos el 79, más o menos.
cuando estábamos restituyendo la autonomía universitaria. Eso hablo un poco en plural y un poco en general, porque esto tenía dimensión nacional. Pero en ese tiempo, gracias al empuje de algunos colegas acá en Cochabamba, ellos plantearon a nivel nacional de que querían hacer carreras de ingeniería. Se les planteó varios requisitos, porque acá en Cochabamba no se hacía ingeniería en ese tiempo, cumplieron con los requisitos y en el 79-80 ya se hizo el primer curso, el primer año, porque empezamos con años, después pasamos a semestres, ya de ingeniería en las principales ingenierías que tenemos actualmente, ¿no? Ingeniería eléctrica, mecánica, industrial y química, que entró un poco después. En el caso del ingeniero eléctrico, ¿cuál es el rol que debe cumplir? Bueno, su rol es muy específico porque tiene que trabajar en una gran empresa como es la Empresa Nacional de Electricidad, acá en Bolivia, y en otros países existen empresas similares, ¿no? Por ejemplo, Eletrobras en Brasil, eh, bueno, o también la CFE en México, la Comisión Federal de Electricidad. Siempre me llamó la atención, ¿no? Comisión, no dice empresa. Suena como comisión, pero es una gran empresa, una gran holding de empresas que manejan lo más importante de la electricidad en México. Y lógicamente, si tomamos el ejemplo de México, en el Distrito Federal hay varias empresas distribuidoras y esas empresas distribuidoras están atendiendo el norte, el sur, el este, el oeste de esa gran ciudad. Y en todas esas partes también hay trabajo para el ingeniero electricista. Y lo mismo ocurre en todos los países. Acá en Bolivia, por ejemplo, tenemos el FEC, una gran empresa también, que se ocupa de la distribución en todo el departamento. Allí también el ingeniero electricista puede prestar sus servicios. Y aparte de eso, algo que ha surgido en los últimos años es la industria liviana, de la cual tenemos varias empresas acá industriales en Cochabamba, en las cuales el ingeniero electricista, el ingeniero electrónico, el ingeniero mecánico también puede prestar sus servicios con mucho éxito. Son servicios que se hacen. El ingeniero electricista no está formado para ser ejecutivo, político o director de alguna cosa, pero en el tiempo, en el transcurso de su vida profesional, se puede formar un poco más, puede tomar otras disciplinas que le permitan ser un gran administrador. En el caso de ENDE, por ejemplo, casi siempre los administradores, los más importantes, han sido ingenieros electricistas. Así que el campo de acción es muy grande y totalmente consolidado. Un ingeniero formado profesionalmente encuentra relativamente fácil su campo laboral. El campo laboral en mi tiempo era relativamente sencillo, tanto que en mi caso, por ejemplo, podía escoger la Bolivian Power, que era ese nombre el que tenía la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica, o la Empresa Nacional de Electricidad. Y casualmente la Empresa Nacional de Electricidad ofrecía, digamos, condiciones económicas más desventajosas, para no hablar mucho, y la empresa privada ofrecía cosas mejores. Pero en mi caso, por ejemplo, dije, el porvenir está en ENDE, no está en la Bolivian Power. Y no seas tonto, que esto, que el otro, bueno, la crítica de los amigos siempre, ¿no? Hay que ganar más, no parar en cuestiones así patrióticas. ¿Quién te va a pagar por tu patriotismo? Siempre hay eso. En ese tiempo era relativamente sencillo conseguir trabajo. Actualmente, dada la cantidad que ya se gradúa, dadas las condiciones laborales del mercado, etcétera, etcétera,
es más difícil. Pero aquí también viene el consejo, ¿no? El que estudia más, el que se forma mejor, tiene más oportunidades de conseguir también un buen trabajo rápidamente. Estando un poco más de 4 décadas en San Simón, ¿qué cargos ha logrado ocupar? Bueno, San Simón también ha sido un lugar muy propicio para mí. Realmente en muchas etapas me han ofrecido muchas oportunidades. Mm, Pero dado que también estaba vinculado con la empresa privada, con otras empresas mm, o como consultor, no podía aceptar cargos a tiempo completo porque no me era conveniente económicamente, ¿no? Hay que hablar sinceramente, porque siempre me ha gustado ser autoridad. mm, Casualmente en la JUTO estuve de director de ingeniería eléctrica, jefe del departamento de ingeniería eléctrica, etcétera, etcétera, pero porque eso se compatibilizaba con mi trabajo empresarial. Acá en Cochabamba eso ya no se puede hacer, o yo nunca se ha podido hacer. Así que las oportunidades han venido después. He sido jefe del PETAN, del programa de profesionalización, con gran éxito. Recuerdo siempre que nuestro rector en ese tiempo ya quería cerrar el PETAN porque tenía muy poca demanda y tenía unos ingresos que apenas equilibraban los gastos, etcétera. Casi como sepulturero me pusieron ahí, ¿no? Entonces, yo les dije, yo no soy sepulturero, esto yo lo voy a levantar. Bueno, haz mm. lo que puedas, pues. Bueno, como decir, ya ahí te dejamos. Y los ingresos, apenas pasó un año, subieron 10 veces, 10 veces. No una vez, no al doble, el triple, Mm, 10 veces. Así que se convirtió en una fuente de ingreso importante para la San Simón. Después también me dieron la oportunidad de ser director de la DUEA, donde también tuve un desempeño muy agradable, especialmente por la gente especializada. Y claro, yo les incentivaba siempre a trabajar por ellos mismos porque tenían un capital humano, un capital técnico importantísimo para acreditar carreras en toda la San Simón y proyectarse incluso a nivel nacional. Les impulsé en ese sentido porque también estuve un tiempo corto nomás allá. Y últimamente he estado de jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica acá en la Facultad de Ciencias y Tecnología, que también me ha servido de mucho, aunque era un campo minado, diríamos, porque me habían nombrado aquellos que ganaron las elecciones, pero que perdieron en popularidad. Así que eh, tanto docentes como estudiantes no me querían ver en ese cargo, ¿no? Pero ujú. de todas maneras hemos enderezado algunas cosas. Les hemos recordado que la mayor autoridad en la universidad es el estatuto universitario y no lo que siempre se ha hecho, no lo que siempre se ha dicho, no lo que siempre les ha gustado hacer. Entonces, eso nos ha traído un poco de fricción, como es natural. Cualquier cambio o regreso a la institucionalidad es difícil y en ese aspecto yo tengo mucha experiencia, ¿no? Pero acá una experiencia más localizada, pequeña, que me ha permitido también ser parte de la parte ejecutiva de la universidad. Ujú. Con referencia al programa de titulación de alumnos antiguos no graduados y en relación al diplomado que ahora está ofertando la Universidad Mayor de San Simón en diferentes facultades, ¿cómo ve como ex autoridad a esta nueva alternativa que ha surgido para titular a los estudiantes? Bueno, me parece que son instancias correctas desde el punto de vista académico.
y que permiten al estudiante lograr el título, porque el problema es que como buenos latinoamericanos, primero siempre revisamos el diploma. ¿Tienes diploma? No tienes diploma. ¿Tienes título? No tienes título. No tengo. Ah, entonces aquí no hay trabajo para ti. Entonces, eso es muy frustrante. Y casualmente tenemos también algunas experiencias en los últimos años con algunos que se han ido a Estados Unidos, otros que se han ido a España como emigrantes, ¿no? A buscar suerte. Y lo primero que les han pedido también allá, ¿de qué sabes hacer? Ah, yo soy pues psicólogo. ¿Y dónde está tu título? Es que recién va a salir. Allá, cuando salga, me vuelves a visitar. Entonces, entonces, esto del título es muy importante. Y nuestros alumnos, una buena parte de ellos, no la mayoría, una minoría nomás hay que reconocer, llega con la suficiente madurez de hacer un proyecto de grado al final de la carrera de pregrado. Pocos llegan con esa madurez y logran hacer muy lindos trabajos. Y los colegas, hablo de los docentes y bueno, también yo me puedo incluir en eso, les ayudamos y hacen un buen proyecto de grado y se gradúan, se titulan, etcétera. Pero buena parte de ellos no llega con esa suficiente madurez. Entonces, el diplomado o el PETAN constituyen alternativas excelentes para ellos. Ahora de que algunos, pero no son los estudiantes que recién han salido los que hacen esto, ¿no? En el PETAN también tuve la experiencia de que alguien muy encorbatado, muy elegante, muy perfumado venía y me decía, oye, ingeniero, usted es el jefe de PETAN. Y bueno, yo parecía un empleado más ahí, ¿no? Sí, sí, ¿en qué te puedo servir? Que esto, que el otro. Y preguntaba, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer? Como un gerente. Sí, fulano sabe hacer esto, sutano sabe hacer el otro, y se anotaba, tomaba los apuntes, y según las malas lenguas ya, ¿no? Y fulano, sutano, mengano hacían su trabajo, y él supervisaba el trabajo que estaban haciendo, y lo presentaba y lograba su título. Bueno, estas circunstancias son muy excepcionales. Hay algunos que juzgan el PETAM, por ejemplo, por estas cuestiones, pero vivimos en un mundo capitalista o subcapitalista, así que es una forma de comprar título, ¿no? Entonces ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa. No nos vamos a quejar nosotros de que esté alguien haciendo eso. Y finalmente eso es positivo. Es un movimiento económico para la universidad importante. Ingeniero Pacheco, hablemos de logros y reconocimientos a su actividad profesional, tanto en la empresa como en la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, yo pude ser condecorado a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 años en la empresa nacional de electricidad, que se destacaba hasta la década del 90 por su gran orden y su institucionalidad, digamos, excelente, ¿no? Así que en todo ese tiempo he tenido siempre muy buenos reconocimientos, tengo mis diplomas, medallas, etcétera. Y de parte de San Simón, a los 25 años, que ya me queda lejos actualmente, cuando cumplí 25 años, la BUT me hizo también el reconocimiento de docente emérito. Entonces, esa parte no anda muy clara en la universidad, ¿no? La FUT es la que reconoce y la universidad como institución no. Bueno, también se otorgan medallas, que me han dado también las medallas a los 5, a los 10 años, a los 15 años. A los 20 años ya se olvidaron, bueno, yo tampoco me he acordado, así que después que esté esperando 25, 30, 35, 40, ya es demasiado, mucho esperar, ¿no? Así que, bueno, yo no trabajo por los reconocimientos ni por las medallas. Mi trabajo de docente es, bueno, me viene de adentro, así que mientras las velas sigan ardiendo, bueno, nosotros vamos a seguir quemando, ¿no? Ante el último aliento.
¿Por qué? Porque me gusta, porque si no me gustara, bueno, ya hace rato que hubiera dejado esta actividad. Y en algunas oportunidades estaba a punto de dejar, porque también a veces se hacen unas trifulcas ahí en las facultades que, bueno, a uno le aburren, pero felizmente logré superar todo eso. Mm. Hablemos de logros de su actividad laboral, de su actividad profesional. ¿Cuáles serían los más significativos? Bueno, lo que para mí siempre ha sido más importante y, bueno, altruista es haber escrito libros de teoría y práctica en las cátedras de líneas eléctricas 1, como ahora se conoce, y como sistemas de potencia 1. Estos trabajos han superado nuestras fronteras. Yo no cobro por eso. Siempre he tenido el principio de que la universidad ya me ha dado lo suficiente, así que no voy a estar cobrando por un trabajo que hago para ellos. Así que de gratis, pero digamos, recogen la experiencia de 50 años de vida profesional y recogen esa experiencia orientada a esos campos, líneas eléctricas, sistemas de potencia. Eso a mí, para mí, personalmente es el mayor logro. Y otros logros, digamos, en la parte profesional, haber hecho el diseño y participado en la ejecución de la línea de interconexión entre Oruro y La Paz, línea en 230 kV para hace mucho tiempo también. Y posteriormente, también cuando estaba de empresario privado, haber hecho el diseño de los ductos y también la ejecución de esos ductos que llevaban gas natural, poliducto en realidad, gas natural y petróleo, entre Bulo Bulo, en el límite entre Cochabamba y Santa Cruz, el río Ichilo, hasta, hasta Chimoré. Entonces, ese trabajo fue muy importante para una empresa extranjera, etcétera, etcétera, y con mucho éxito, tanto que eso está funcionando y eso es parte de la economía nacional en una gran esencia, ¿no? Y con esos otros triunfos laborales que, bueno, a uno le llenan de satisfacción, aunque no le llenen de dinero. Bueno, así como hay logros, también hay dificultades. ¿Cuáles habrían sido las dificultades mayores en su relación de trabajo como profesional? Bueno, las dificultades siempre han venido de la parte política o politiquera, ¿no? En San Simón nomás me acuerdo que una vez me dijeron, tú sabes que la red de distribución acá en el campus no está bien. Sí, es una bacana. ¿Para qué vamos a discutir eso? Ah, bueno, pues, pero queremos que tú arregles. Ah, es otro cantar. Entonces hice mi proyectito, planteé mi presupuesto, pensando que iban a dar a mí el trabajo, ¿no? Como estaba de profesional libre. Y me dijeron que faltó presupuesto, faltó aquello, etcétera, etcétera. Y como yo estoy muy conectado en el sector eléctrico, alguien que trabajaba en Hansa me dijo, ese trabajo que estabas haciendo no tenía estos capacitores. Sí, sí, le digo, ah, bueno, se lo han dado a otro. Entonces, esas cosas matan, ¿no? Esas cosas molestan. Y bueno, en San Simón he tenido esa experiencia. En otras municipalidades, etcétera, también la parte de la politiquería. Que fulanito quiere un incentivo para poder firmar. Entonces, bueno, por mi formación misma, yo no soy proclive a los incentivos, ¿no? Que no, que van a tener un trabajo excelente y que, bueno, el presupuesto no contempla incentivos de ninguna clase. Entonces yo creo que te van a quitar el trabajo. Bueno, esas cosas las he tenido que sufrir de la política y la politiquería.
En el caso del poliducto que señalé como gran trabajo, por ejemplo, no había política ni politiquería, era una empresa extranjera que quería un trabajo bien hecho. Y eso sí fue también rendidor, ¿no? Así que pude cobrar también una buena suma. Bueno, un buen trabajo también, en lo mejor de la carrera sin dificultades. Ujú. Actualmente todavía sigue vinculado a San Simón y ejerciendo el cargo de jefe del Departamento de Electricidad. ¿Qué proyecciones hay de aquí para adelante? Bueno, la jefatura del departamento ya he dejado, se me ha Ah, cumplido el contrato, me ya. contrataron por un año, y en lo que sigo es en las cátedras. Y en las cátedras he logrado darles un buen impulso y de lo que estoy yo más satisfecho es de la bibliografía que he reunido. Pero debo reconocer que entre el 1 y el 2% de los alumnos se interesa en bibliografía mayor, vale decir, más que los textos que obligatoriamente los tienen que estudiar. Muy pocos se interesan por ir un poco más lejos. Y lógicamente, alguien que está haciendo su proyecto de grado, etcétera, sí, sí, ya me busca con cosas especializadas, ¿no? Pero no dentro de la cátedra, sino ya dentro de su vida profesional. De cara al futuro, ¿qué retos, qué desafíos aún quedan, ingeniero Pacheco? Bueno, retos al futuro ya no, lo que más espero es que este congreso universitario que se ha convocado en esta gestión tenga éxito y termine. No vaya a ser que la politiquería que siempre ha imperado anteriormente haga fracasar este otro intento como antes. Tengo mucha fe en el Congreso. Lógicamente que de momento no me he vinculado directamente con las actividades del Congreso, pero les estoy siguiendo porque hay una cierta forma de comunicarse que han encontrado los de tiempo universitario especialmente, transmitiendo las reuniones principales que se hacen en el Paraninfo universitario, en la sede del Consejo Universitario. Esto es muy útil, muy difícil para los que estamos afuera, porque tenemos que conectarnos así virtualmente, no tenemos la presencialidad para sentir, digamos, el clima que está imperando en todos los discursos. Pero por el momento estoy muy contento. Las bases están puestas, son buenas bases. El problema es progresar, evolucionar, a ver cómo evoluciona esto. Y eso es lo único que yo tengo en mi futuro inmediato, porque otras posibilidades de ser director de esta empresa, director de esta otra empresa, no me llama mucho la atención. Lógicamente que si hay necesidad de que les colabore en algún asunto, a mí me gustaría colaborar mucho con el gobierno en esto del mar, en esto del Silala, porque yo he viajado mucho, ¿no? Entonces, eso conozco pues personalmente. Lo que nuestros políticos ni se imaginan cómo es. Entonces, toman decisiones, etcétera, etcétera, normalmente desacertadas y necesitan el concurso de técnicos, digamos, preparados. Y en ese aspecto, por ejemplo, yo estoy muy bien preparado. Pero seguramente no nos van a convocar para esas cosas, así que es un futuro muy platónico. Ujú. Ingeniero, ya finalmente para concluir la entrevista, hablemos un poco de su familia, los hijos. Bueno, yo tengo 4 hijos, dos de los mayores casualmente, los he querido encaminar en la ingeniería. Como buen padre, he querido darse la herencia de ser ingeniero. Lamentablemente ha sido un fracaso. Y bueno, yo también me he rendido, no muy fácilmente, pero me he rendido, que el que no quiere, no quiere. Pero de todas maneras son hombres de éxito. El mayor trabaja en informática, cuando no, que es el mercado laboral más grande que existe en el mundo, no solamente acá en Cochabamba o en Bolivia.
El segundo trabaja en importaciones y exportaciones, prácticamente su trabajo en el aeropuerto de Virubiru, pero como empresario privado, no como empleado de la aduana ni empleado de SAFSA, nada de esas cosas, ¿no? Y bueno, ellos dos han escogido el ser empresarios privados, tienen éxito y bueno, yo me alegro, doy gracias a Dios. Los siguientes, Andrés, que lo debe conocer, Sí, lo deben sí. conocer en comunicaciones especialmente, es un gran comunicador, gran deportista, etcétera. Excelente su trabajo. Bueno, está en el campo de la comunicación y mi último hijo es contador público, pero también está un poco jaladito por la empresa privada porque dice que Ujú. sus colegas no ganan bien y él puede ganar más. Bueno, así que al final éxito y doy gracias a Dios por todos ellos. Bueno, ingeniero Roberto Pacheco, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista para conversar sobre su semblanza de vida. Pedirle que se despida del público que verá el programa Memorias que Perduran a través de Facebook y a través de YouTube. Bueno, muy honrado por esta oportunidad de compartir experiencias, de compartir aspectos de vida de profesionales que, como en mi caso, hemos llegado a los más de 50 años de servicio. A mí mismo me impresiona esa cantidad, ¿no? Medio siglo, es demasiado. Es demasiado, pero si tenemos salud, ¿por qué no va a ser un poquito más? Siempre yo me acuerdo de Oscar Niemeyer, el carioca brasileño que diseñó Brasilia, que hasta sus 103 años, ha seguido trabajando y seguía produciendo. Muy respetado, muy querido en Brasil y un ejemplo de vida tremendo, ¿no? Bueno, yo no quiero emular eso tampoco, pero 50 años no es nada poco. Así que muy agradecido por la entrevista y bueno, cuando sea otra vez oportuno, estoy pues a sus órdenes para compartir con todos los seguidores de este programa tan seguido, haremos la redundancia. Muchísimas gracias, ingeniero Roberto Pacheco García. Ha sido grato conversar con usted y saber que nació en Torotoro, pero que a temprana edad tuvo que migrar hacia Cochabamba y establecerse en Cochabamba y sentirse como un buen cochabambino. El ingeniero Roberto Pacheco estudió en la Universidad Mayor de San Andrés, nos ha aclarado, ingeniería eléctrica, pero también estudió en la San Simón, ingeniería mecánica, trabaja en la universidad en la formación académica y ha pasado también por diferentes cargos en la Facultad de Tecnología. Ha sido grato que empezó trabajando en Corani y después en la Empresa Nacional de Electrificación Bolivia, siendo asistente de gerencia, superintendente general, muy vinculado al ámbito empresarial, pero también en la formación académica en la Universidad Mayor de San Simón, donde permanece por varias décadas y todavía sigue contribuyendo en la formación académica de ingenieros eléctricos y de ingenieros mecánicos al servicio del país. Gracias, ingeniero. Un abrazo. Gracias.